Nos encontramos hoy en la Superintendencia de Industria y Comercio con el superintendente Pablo Felipe Robledo. Superintendente, gracias por atendernos y por aceptar la invitación de la República. Primero, quiero que le cuente a la gente que nos está leyendo y viendo hasta ahora en la República cómo han sido estos 4 años y medio al frente de este despacho. Bueno, estos 4 años y medio han sido muy interesantes sobre todo porque en la superintendencia lo que ha finalmente ocurrido es un proceso de grandes transformaciones que empiezan desde la ejecución de una política pública y el diseño de una política pública que se manifiestan en hechos fehacientes del gobierno, como dotar a la Superintendencia de Industria y Comercio del presupuesto y de la capacidad laboral que la superintendencia necesitaba. Y le explico esas dos cosas. Cuando empezó el gobierno del presidente Santos, el presupuesto de la superintendencia era de 38.000 millones. Hoy tenemos 160.000 millones de pesos. Entonces, más de 4 veces el presupuesto. Y había 400 personas trabajando en la superintendencia. Hoy tenemos 1.300, 3 veces más. Entonces, lo que el país en buena medida ha visto en los últimos años, que gran parte de eso me ha tocado ejecutarlo a mí, es como una entidad que tiene instrumentos para hacer su trabajo, pues es mucho más eficiente que la misma entidad que en el pasado no tenía esos instrumentos. Entonces ha sido grato poder contar con una superintendencia vigorosa, con instrumentos presupuestales de fuerza laboral y también sancionatorios. Hoy las sanciones que pone la superintendencia equivalen a 50 veces las sanciones que podía imponer la superintendencia del pasado. Entonces, pues, grato haber logrado ejecutar esa política pública. Se llama Superintendencia de Industria y Comercio porque afecta a los consumidores de diferentes industrias y en distintas industrias hay obviamente malas prácticas que los mismos consumidores han venido denunciando con las diferentes quejas. Recopilar la información a veces no es fácil, pero usted en la labor de las diferentes investigaciones que ha hecho, y no solo en las investigaciones, sino también en los medios de comunicación se ha venido hablando ya de ciertas palabras que antes no ocurrían, como cartelización, como por ejemplo prácticas restrictivas a la competencia. Esas son palabras que usted con sus investigaciones de alguna manera puso de moda. Háblenos de todo este proceso con los medios y también con la información que a veces no es fácil de recolectar. Pues mire, ahí también ha habido una gran transformación que en buena medida ha obedecido a una estrategia de difusión de esa política pública. Y nuestros grandes aliados han sido los medios de comunicación. Y no es el afán de salir en los medios de comunicación, sino el afán de contarle al país qué es lo que estamos haciendo, sacar las investigaciones de los expedientes y ponerlos a disposición de la gente para que todo el mundo en Colombia empiece a coger conciencia de que hay unos consumidores que hay que respetar, que hay unas prácticas anticompetitivas en las cuales los empresarios no pueden incurrir y que finalmente tenemos un modelo económico que es la economía de mercado, que nos gusta a todos porque los empresarios viven feliz con que el sistema económico sea la economía de mercado, los consumidores también, pero los unos y los otros tienen que aprender que participar en un mercado como empresario consumidor tiene unas obligaciones y también hay unos derechos, pero fundamentalmente es un tema de obligaciones y los empresarios saben que ahí hay una piscina climatizada que es el sistema económico, que son los mercados, pero que hay unas reglas para meterse a la piscina. Y los medios de comunicación nos han ayudado mucho a difundir, diríamos, todo esto que venimos haciendo para cumplir esa política de competencia y de protección de los consumidores, que finalmente lo que buscan es que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. Y eso es fundamentalmente lo que hemos hecho. No hablemos de una industria en particular, sino a nivel global, a nivel teórico. ¿Hasta dónde es legal que un par de empresarios estén dentro de un gremio buscando objetivos en común, por ejemplo, regulatorios, y que esos mismos dos empresarios estén, por ejemplo, fijando el precio de un producto de su industria? No, son dos cosas absolutamente distintas. Y se lo pongo en términos del deporte.
Dos equipos de fútbol se pueden ir a una ciudad donde van a jugar un partido de fútbol y pueden ir en el mismo avión y pueden almorzar en el mismo restaurante, pero eso no les da derecho a cuadrar el partido que van a jugar. Entonces hay unos escenarios gremiales o no gremiales donde los empresarios pueden hablar de ciertos temas, pero no pueden hablar de otros. Todo lo que tiene que ver con la forma de buscar cambios de regulación que favorezcan a los sectores, lo que tiene que ver con organizaciones de eventos sectoriales, que fundamentalmente para lo que están diseñados los gremios son legales. Pero eso es absolutamente distinto a sentarse dos empresarios, dos competidores, o 3 o 4 o 5, a conspirar en contra del sistema económico y a conspirar en contra de los consumidores. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Y cómo conspiran? De muchas maneras. Cuando los empresarios se ponen de acuerdo para fijar el precio de un producto y regular ellos el precio del producto, es una conducta que es violatoria de la libre competencia. Cuando los empresarios se reúnen y se reparten los mercados, entonces dice, usted vende en la costa atlántica, yo vendo en el interior, usted vende en los llanos orientales, es una conducta anticompetitiva. Cuando unos empresarios de un sector se ponen de acuerdo para bajar los precios de un producto con el fin de quebrar a uno de sus competidores, eso es un cartel predatorio, quiebran al competidor y después suben los precios. Entonces, eso es distinto a tratar de que en una reforma tributaria algún producto no tenga el IVA del 19 sino del 16, o que se tramite una ley de beneficio de incentivos a un determinado sector, al sector agropecuario, o que organicen un evento ferial para traer clientes de otros países hacia Colombia. Son dos cosas absolutamente distintas. Ahora sí, superintendente, hablemos de casos particulares. Uno muy emblemático aquí en su despacho fue el cartel de los pañales, un tema que trascendió fronteras y que de alguna manera se volvió muy importante en los medios por la forma como se obtuvieron las pruebas, por las delaciones y por la forma como estaba manejándose esa industria. Háblenos de ese caso. Sí, pero mire, yo creo que no solo el cartel de los pañales, porque eso que usted escribe, el cartel de los pañales, es bastante predicable del pañales, papel higiénico y cuadernos, que son las 3 grandes investigaciones sobre bienes de consumo masivo que involucran delatores, que involucran empresas multinacionales, multilatinas y colombianas muy importantes y hasta muy queridas por los colombianos. Esas investigaciones, pues sí, cambiaron la historia de la libre competencia en 2, porque ahí logramos demostrar que seríamos implacables contra cualquier empresa que violara la libre competencia sin importar quién fuera. Y también logramos poner en práctica una política de beneficios por colaboración para aquellos empresarios que, estando incursos en actos violatorios de la libre competencia en la modalidad de carteles empresariales, que es la conducta más vergonzosa en la que puede incurrir un empresario, no dicho por mí, sino dicho por la propia OSD, entendieran que si se acercan a la autoridad, colaboran con las investigaciones de la autoridad, le entregan pruebas a la autoridad, confiesan ser parte del delito, dicen cómo funcionaban los carteles, encontrarán un Estado benévolo que sabe compensar esa colaboración. Y también le logramos demostrar a quienes no lo hicieron así que encontrarían no un Estado benévolo, sino un Estado contundente para quien no quisiera colaborar con las investigaciones de la superintendencia como autoridad de competencia. Pero yo creo que antes de eso, antes de esa decisión, hubo una decisión aún más importante, que creo que mostró lo que venía y que ayudó mucho a que esos procesos de delación se dieran, que fue el caso de Comcel. Cuando nosotros le pusimos una multa de 87.000 millones de pesos a Comcel por abusar de su posición de dominio en el mercado de la portabilidad numérica, nosotros le mandamos un mensaje a este país diciéndole, miren que esto es en serio y tenemos una gran capacidad sancionatoria hoy y estamos dispuestos a ejercerla, y a ejercerla sin importar que se trate de la empresa de una de las personas más ricas del mundo, que es el señor Slim, y
eso finalmente condujo a que cuando nosotros nos metiéramos a Kimberly, Tecnoquímicas, Familia, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda, Carvajal, etcétera, Escribe, muchas de esas empresas decidieran acogerse a los programas de beneficio porque sabían, diríamos, por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entonces, ese caso de Comcel, que hoy en día lo tenemos un poco perdido, fue realmente el primer caso en Colombia en donde se impusieron millonarias sanciones y que le mandó un mensaje a todas las empresas de este país diciéndole, mire lo que viene. Entonces, ese no lo pierda de vista, me parece que es un hito ese caso. Bueno, y ya que menciona telecomunicaciones, es una industria donde no solo las empresas de telefonía móvil, sino las empresas de televisión y los medios hacen parte, y usted ha tenido aquí decenas, yo diría que más que eso, centenas de fallos, quejas, medidas cautelares, decisiones en torno a una industria que ha sido muy movida en los últimos 4 años, las telecomunicaciones. Háblenos de lo que ha aprendido usted en este despacho de esta industria. Sí, mire, nosotros ahí en el tema de telecomunicaciones hemos tenido todo tipo de actuaciones y de una u otra manera hay que diferenciar lo uno de lo otro. Todo ha pasado en el sector de las telecomunicaciones, pero son cosas diferentes, peras, manzanas y piñas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hemos tenido actuaciones muy importantes que son, yo creo que miles de decisiones, no es una, son miles, y cuando digo miles no exagero, de comportamientos de las empresas de telecomunicaciones, fundamentalmente las de telefonía móvil, en el que han venido violando los derechos de los consumidores. Y dicen miles porque hay son miles. Uno a uno de cada usuario. No, o sea, de esas podrían ser hasta millones, no mentiras. Diríamos, nosotros de reclamaciones individuales recibimos 30.000, 40.000, que es una persona, a doña María le llega la facturación equivocada, va al operador de telefonía móvil y le dice no, la facturación está bien, y ella termina viniendo aquí en apelación. Esos son como 40.000 casos al año. Pero de investigaciones administrativas donde nosotros sancionamos, hay miles de investigaciones en los últimos años. Esas sanciones suman alrededor de 30.000, 35.000 millones de pesos al año. Que usted lo multiplica por 4 o 5 años que yo llevo acá, esos son 150.000 millones o 130.000, una suma considerable. Pero repito, son prácticas recurrentes que violan los derechos de los consumidores de empresas de telefonía móvil. En temas de libre competencia económica está lo que hemos venido haciendo o lo que hicimos en el caso de Comcel, que yo le comentaba, una multa de 87.000 millones de pesos por abusar de la posición de dominio, y ahí también hemos venido tomando decisiones muy importantes de cara a la regulación en una función que tenemos, que el país no conoce muy bien, pero que la tenemos, que se llama abogacía de la competencia. Cuando va a haber una regulación en algún sector, nosotros intervenimos. Y por el otro lado está lo que hemos hecho en jurisdiccional, que ahí nosotros no nos comportamos como autoridad administrativa ni como autoridad judicial, simplemente gente del sector de telecomunicaciones, una empresa demanda a otra. Entonces le digo casos famosos, en donde nosotros simplemente impartimos justicia. Caracol y RCN contra los cableoperadores por los derechos de retransmisión. ¿Ya? Ahí nosotros decretamos unas medidas cautelares muy importantes, bastante criticadas, por cierto, pero pues muy importantes, y una sentencia que hoy en día está pendiente de una decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá. Y otro, usted lo recordará, cargos asimétricos, en donde todos los operadores de telefonía móvil demandaron a Comcel porque Comcel no quería cumplir la regulación de cargos asimétricos bajo la tesis de que esa legislación había perdido vigencia. Y nosotros protegimos a todos los empresas de telefonía móvil y sancionamos a Comcel y le decretamos medidas cautelares, le decretamos medidas cautelares y fallamos en contra, creo, de Comcel. Entonces, son muchas cosas dependiendo del tema, pero telecomunicaciones es tal vez uno de los sectores más que ha tenido mayor número de decisiones que lo afectan favorable o desfavorablemente. Por último, señor superintendente, algo que es muy importante es descubrir que en los procesos de Ley 80, en las licitaciones públicas también hay prácticas restrictivas a la competencia, cartelización, hay colusión, los competidores que van por una licitación a veces
cuadran entre ellos un precio o de alguna manera también tienen todas las mismas malas prácticas de las industrias. ¿Qué ha podido avanzar la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a la Ley 80 y los carteles en la contratación pública? ¿Dónde puede llegar la Superintendencia allí investigando ese tipo de cartel cuando todavía no hay ejecución de los contratos, sino antes de? Pues mire, uno tiene que ser autocrítico con su trabajo y tiene que ser autocrítico con las instituciones que representa. ¿Hasta dónde hemos llegado en la historia de la Superintendencia en las prácticas anticompetitivas en las licitaciones públicas? A ninguna parte. ¿Y a dónde deberíamos llegar? Hasta el final, a muchas partes. ¿Qué le quiero decir? En buena medida estas entidades para que funcionen necesitan presupuesto y gente. En materia de colusiones en licitaciones públicas nosotros hemos fallado casos. Un caso en Arauca, Idipron en Bogotá, un caso en Nariño, en la investigación del grupo Nule, y tenemos seguridad privada, el presunto cartel de la seguridad privada. Claro que tenemos actuaciones de prácticas anticompetitivas en las licitaciones públicas, pero hemos tenido resultados francamente aislados. Y con resultados aislados no se construye una política pública ni se mandan mensajes a la sociedad y aquí en este caso particular a los contratistas que licitan con el Estado. Por eso creo que esto va a cambiar, pues no sé qué tanto me toque a mí de esta historia, pero lo que sí sé es que va a cambiar con la reciente creación del grupo élite. Imagínese, Jorge Hernán, que nosotros teníamos 10 personas trabajando en colusiones en licitaciones públicas. Ese era el grupo de colusiones, 10 personas, hoy tenemos 60. Abogados, economistas, contadores, ingenieros civiles, es decir, un grupo interdisciplinario que nos permite abocar el conocimiento de lo que está ocurriendo en las licitaciones públicas, desatrasarlos porque teníamos un trabajo pues atrasado que no habíamos podido sacar por falta de gente. Luego hoy el gran, ¿cómo se lo digo? El gran motor, el gran aliciente para estar acá, para mí, es lo que podemos hacer en colusiones en licitaciones públicas. O sea, eso se ha convertido ya en mi obsesión de qué es lo que tenemos que hacer en ese tema. Porque no hay derecho que en las licitaciones públicas pase lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí se distribuyen los contratistas que contratan con el Estado los territorios. Entonces usted licita en Caldas, yo licito en Risaralda, usted licita en la costa atlántica, yo no me meto allá, usted no se mete acá. Presentan ofertas coordinadas para que aumentar las posibilidades de éxito o favorecer a alguno de los que están ofertando. Le pagan a otros competidores por retirarse de las licitaciones. Le pagan a funcionarios coimas o sobornos para que hagan pliegos sastres, es decir, pliegos hechos a la medida del eventual contratista, y entonces la licitación no puede ganársela sino el bisnieto de un yugoslavo que mida 1,90, que tenga nariz aguileña, ojos azules, y eso desde el principio tiene dueño. O le pagan coimas o sobornos a los funcionarios públicos para que vayan a punta de supuesto no cumplimiento de requisitos, quitándoles competidores del camino para que al final no haya sino un oferente al que haya que adjudicarle la licitación. Entonces pasa todo tipo de, ni siquiera ilegalidades, de vagabunderías en las licitaciones públicas que Colombia tiene que ponerle mucha atención por dos razones. La primera, porque ahí nada más ni nada menos que está la plata de los colombianos. El presupuesto general de la nación es la plata de los colombianos. Y con ese presupuesto es que el Estado hace las compras públicas. Bueno. Y segundo, que hay que abrir ese mercado que vale un cajonado de plata. Las compras públicas equivalen al 15 o al 20% del Producto Interno Bruto en un país como Colombia. 15 o 20% del Producto Interno Bruto. Y ese mercado, que es una plata que el Estado tiene destinada para comprar bienes y adquirir servicios, ¿es para quién? Para los empresarios de este país. Pero no puede ser que los empresarios decentes de este país le tengan pereza a contratar con el Estado por todas esas prácticas que ocurren ahí, todos esos temas de corrupción. Entonces yo sí creo que llegó el momento de mirar qué pasa en la contratación pública
y por eso me parece bien que en este momento la Fiscalía haya puesto como propósito fundamental acabar con la corrupción, igual la Procuraduría, igual la Contraloría, igual nosotros, entre todos, seguramente vamos a poder tener un país pues mucho más honesto y mucho más limpio en los temas del manejo del presupuesto general en las compras públicas. Pues mil gracias al superintendente Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, por atendernos hoy aquí en Al Paredón de la República.